El día de hoy vamos a hablar acerca del estudio termodinámico sobre la producción de dióxido de nitrógeno. Mi equipo está conformado por Valeria, Víctor, Milton y su servidora. A continuación, les presentamos el contenido de nuestro proyecto. La introducción, donde les hablamos del compuesto que estudiamos. Después les presentamos el planteamiento, donde les mostraremos datos y fórmulas que fueron necesarias para los cálculos de este análisis. Luego de esto, les mostraremos los resultados y discusiones, que es donde les vamos a compartir los resultados que obtuvimos de los cálculos que se hicieron en este análisis. Y finalmente, la conclusión, donde se cerrará brevemente este tema. Con los valores negativos de ΔG de reacción y la entalpía de reacción, considerando Cp dependiente e independiente de la temperatura, se deduce que la reacción es exotérmica y espontánea. Además, se realizó un análisis Kp para conocer el avance de reacción y se plantearon dos casos, alimentación equimolar y alimentación estequiométrica, con sus respectivas gráficas para observar el comportamiento de estas. De esta manera, se pudo concluir a qué condiciones se favorece la producción del producto de interés. Como sabemos, el dióxido de nitrógeno es un gas tóxico e irritante. Los efectos ambientales que provoca el dióxido de nitrógeno se deben a las diversas reacciones que están asociadas. Producen ozono, el cual es un contaminante muy oxidante, producen ácido nítrico, el cual se dispersa en el ambiente y provoca la lluvia ácida o lo que conocemos también como smog. Estos elementos pueden provocar a su vez la pérdida de hábitat de las especies y causar catástrofes ecológicas con daños irreversibles. El dióxido de nitrógeno es importante debido a que, como ya antes se ha mencionado, se utiliza en las mezclas de calibración para la industria petroquímica. También es un agente fuertemente oxidante en la síntesis orgánica y los óxidos de nitrógeno son importantes en la atmósfera debido al impacto ambiental tan grande que tienen, ya que también participan en la descomposición de ozono troposférico. A pesar de ser muy contaminante para la atmósfera, el dióxido de nitrógeno es utilizado en la industria principalmente para producir ácido nítrico. Y entre otros usos está el control de higiene industrial y para las mezclas de gases de calibración. El dióxido de nitrógeno se utiliza en muchas mezclas y una de ellas es el ácido nítrico, el cual su principal productor es Yara, que Yara cuenta con unas oficinas de venta en Guadalajara, Jalisco, siendo una de las empresas que más vende dentro y fuera del país. Esa es una de las capacidades que tiene el dióxido de nitrógeno. Así como es liberado en el ambiente, también es producido comercialmente. Este proceso, llamado Ostwald, consiste en la oxidación de amoníaco a monóxido de nitrógeno, haciéndose pasar una mezcla de aire y amoníaco sobre una red de contacto de platino, actuando como catalizador, absorbiendo los gases que se encuentran en la superficie y posteriormente se oxida el monóxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno. Mencionar que la desventaja de este proceso de producción es que una pequeña cantidad del platino que se utiliza como catalizador se va perdiendo por oxidación. Debido a esto, se necesitan aproximadamente 50 toneladas anuales de platino para poder reponer esta pérdida, o sea, millones de dólares. 2.1. Equilibrio de fases. Visualizamos las sustancias que componen la fórmula química e investigamos los valores de su temperatura de punto triple, su temperatura crítica, temperatura de fusión y de ebullición, correspondientemente también la presión necesaria. Una vez que tengamos esos valores, calculamos el delta H de vaporización y de fusión. 2.2. Equilibrio de reacción. Ocupamos sacar los valores de delta H de formación, así que investigamos los valores pertinentes que se encuentran en el Engel en los apéndices. Una vez sacando los valores, sacaremos que el delta H de formación es menos 58.1 kJ sobre mol. Hacemos lo mismo con la entalpía libre de Gibbs, sacando un valor de menos 36.3. Y también sacamos los valores CPM debido a que es necesario sacar el polinomio, como puede observar, con todos los valores de A y sus pertinentes sugeridos. Ahora les mostraremos los diagramas de fases de los tres compuestos que se presentan en la reacción de interés, que es la reacción del dióxido de nitrógeno.
Como figura 3 tenemos el diagrama o la gráfica de fases del monóxido de nitrógeno. Como figura 4 tenemos el del oxígeno. Y como figura 5 tenemos el del dióxido de nitrógeno. Estas gráficas representan a la temperatura a la que los compuestos se presentan en una fase gaseosa. Por lo tanto, hay que trabajar a temperaturas mayores a 261.82 Kelvin. En este momento, lo que se está observando en la pantalla son las fórmulas que se utilizaron para el cálculo del delta H de reacción. 1. Cuando el Cp es independiente de la temperatura. Se hizo un cálculo muy pequeño o muy corto a comparación del que sigue. Después de este cálculo se hizo un cálculo con el Cp dependiente de la temperatura, que con este se hizo un cálculo un poco más largo, un poco más extenso, como se puede ver en la misma fórmula. Y finalmente solo tomamos el delta H de reacción como una constante para todas las temperaturas. A continuación vemos un diagrama donde se graficó el delta H de reacción contra la temperatura y podemos ver tres líneas. Una que apenas se ve sería la azul, representa el delta H de reacción como una constante. La línea roja, que apenas se puede ver, es el delta H de reacción cuando el CPM es independiente de la temperatura, y la verde, que está por encima de la línea roja, representa el delta H de reacción cuando CPM es una función dependiente de la temperatura. Aquí podemos apreciar la desviación del delta H de reacción cuando es una constante del delta H de reacción y el CPM dependientes a la temperatura, la cual la desviación de este mismo es 0.77418%, ese es su porcentaje de desviación, y el porcentaje de desviación de CPM independiente de la temperatura con respecto a la función de CPM dependiente de la temperatura es de 0.072%. Esta misma es su desviación. Bien, ahora veremos el análisis de delta G en función de la temperatura. Este análisis nos ayuda a comprender las condiciones más favorables para operar dentro de los valores de la temperatura considerados para este estudio. Las condiciones dentro de este estudio, por lo que se puede observar, siempre son óptimas, por lo que este proceso siempre es espontáneo, favoreciendo así la formación de los productos o, en este caso, del dióxido de nitrógeno. Ahora, para que este proceso deje de ser espontáneo, hay que aumentar la temperatura a un grado mucho más alto, por lo que se puede ver en el comportamiento de nuestra gráfica que vemos aquí mismo. La figura 8 muestra el proceso de producción del dióxido de nitrógeno en moles a diferentes valores de presión y temperatura. Se puede apreciar que a mayor presión el proceso se ve menos favorecido. Si se analiza a detalle, se puede observar que en el intervalo de 50 a 200 bar el proceso se encuentra favorecido, aunque sí disminuye su productividad conforme aumenta la presión. Sin embargo, donde existe un cambio realmente notable es en el intervalo de 200 a 500 bar, donde es evidente un declive en la producción. Por otra parte, se tiene que todos los valores de temperatura tomados para este estudio son aceptables en el proceso para operar de manera óptima. De hecho, a simple vista pareciera que la cantidad de moles producidos a estos intervalos de temperatura es constante. En esta gráfica se muestra la cantidad de moles de dióxido de nitrógeno producidos con una alimentación estequiométrica, presentando diferentes valores de presión y temperatura. Al igual que en la figura anterior, se muestra un ligero declive en el intervalo de 50 a 200 bar. Luego, entre los 200 y los 500 bar, la disminución de moles que se producen es evidente. Por otra parte, se reafirma que los valores de temperatura seleccionados para este estudio no representan una variable significativa, manteniendo los moles de dióxido de nitrógeno producidos casi como una constante. Para finalizar nuestro estudio, se mencionan los puntos a destacar de los resultados obtenidos. Gracias a que el valor de delta H de reacción es menor que 0, se entiende que la reacción es exotérmica. Ahora bien, ¿a qué temperatura se debe operar para que la producción de dióxido de nitrógeno sea favorecida? A lo largo del estudio se mencionó que los valores de temperatura seleccionados no son muy significativos y esto puede confundir un poco.
Para entender a qué temperatura se debe operar el sistema, basta con recordar que la reacción es exotérmica. Aplicando el principio de Le Chatelier, se sabe que para las reacciones exotérmicas, si se aumenta la temperatura del sistema, el equilibrio favorece a los reactivos. Por lo que, en este caso, si bien las temperaturas mostradas fueron favorables, no se recomienda elevar mucho las temperaturas. En este rango de temperaturas, aunado a una presión de entre los 50 y los 200 bar, representan unas condiciones óptimas para operar. Por otra parte, se calculó el porcentaje de conversión para ambos tipos de alimentación, la equimolar y la estequiométrica, obteniendo para la primera un 100% y para la estequiométrica un 41.54%, por lo que se entiende que la alimentación adecuada para el proceso es la equimolar. Por último, es importante mencionar que para los datos de temperatura seleccionados, la reacción siempre fue espontánea. Muchas gracias por su atención.